Hoy vamos a charlar sobre el tampering, lo que sucede en cada agencia libre y básicamente por qué, tal y como está planteado ahora mismo, no tiene ningún tipo de sentido. No me entretengo y vamos al lío. Tenía que volver el blog NBA en algún momento al canal y no se me ocurre un tema más interesante que una serie de medidas que siempre están en discusión, que siempre dan debate, que por ahora para mí al menos no tiene sentido. Y en este vídeo lo que vamos a ver es un poco el origen, a qué vino la regla del tampering, cómo funciona exactamente y sobre todo, y lo que más me interesa, reflexionar un poco sobre su uso, sobre el momento que vive la NBA y de paso aclarar pues por qué he dicho esto ya 3 veces, porque creo que no funciona, no sirve y no tiene ningún sentido. Es un vídeo que seguro que trae diferentes posiciones, me gustaría leeros en los comentarios por ahí abajo qué pensáis sobre el tampering, sobre que algunos jugadores sí y a otros no, algunos equipos sí y a otros no, porque la verdad es que lo vamos a ver también en el vídeo, tiene bastante tela cómo se aplica, sobre todo viendo eso, que a unos sí y a otros no mira directamente a Adam Silver, y poco más la verdad. Pero antes de arrancar con el vídeo, suscríbete si quieres más contenido de NBA, que es gratis, ayudas al proyecto y encima tienes otro youtuber. Gracias y ahora sí, sigamos con el vídeo. Tampering es la palabrita que voy a decir muchas veces en este vídeo, ni siquiera me atrevo a contarlas y que siempre, todas las agencias libres aparece. Pero exactamente, ¿qué es en términos legales de la NBA? Si no mal recuerdo, está en el artículo 35 y 35A de las reglas de la NBA, pero básicamente vamos a hablarlo con un lenguaje más coloquial, un lenguaje más propio del canal y vamos a verlo con términos normalitos. Es un fenómeno que ocurre cuando un jugador o una franquicia, directa o indirectamente, contacta o persuade a otro jugador, entrenador o general manager bajo contrato con otro equipo para hacerse con sus servicios. Creo que la definición no deja muchas dudas, la verdad, lo vivimos todos los veranos, todas las agencias libres, a veces incluso antes, hemos tenido casos ridículos de un comentario positivo de un entrenador a un jugador que acaba en multa, hemos visto también históricamente, para que no penséis que esto es algo nuevo, en 1995 los Heat negociaron un poco a espaldas de los Knicks contratar a Pat Riley, que estuvo muchísimos años después en la franquicia. ¿Qué pasó? Que la NBA se dio cuenta de esto y dijeron, pero a ver, espabilaos, que este señor tiene contrato con los Knicks, no me toquéis la moral, vais a pagar $1.000.000 de multa, os vamos a quitar una ronda del draft y a la próxima vas y negocias a las espaldas de la franquicia con el entrenador en ese momento. ¿Qué pasa? Que hasta este punto está bien, evidentemente el objetivo aquí era proteger a los Knicks. El problema lo tenemos cuando, por ejemplo, en una tertulia de televisión, Draymond Green hace unos años pidió que Booker saliese de los Suns, ¡pum!, multa de $50.000, o algo peor y más ridículo todavía. Por un tuit programado de una página random, $50.000 de multa a Daryl Morey por una especie de recordatorio de un récord que batió Harden, una cosa que no es que fuese una tontería, es que ni siquiera había hecho el propio Daryl Morey y de repente, ¡pum!, multa. Hace un par de temporadas, la NBA quiso ponerse firme con este tema y quedó así la cosa. La multa máxima por tampering puede ser de $10 millones, además de implicar suspensiones de personas involucradas, confiscación de rondas del draft, anulación de contratos a través de, ojo, auditorías a los sistemas de comunicación de manera aleatoria. Esta misma agencia libre se están investigando dos movimientos que, a ver, las cosas como son, seguro que ha habido tampering. El primero, Miami Heat, Toronto Raptors y Kyle Lowry. Lo sabíamos de antes, sabíamos el interés de los Raptors por moverlo y también de Miami por conseguirlo, y al día siguiente de arrancar la agencia libre se hacía oficial. Y el que es más descuidado todavía, Lonzo Ball, los Pelicans y Chicago, que el primer día de agencia libre, el primer minuto de agencia libre, se anunció una cosa que de normal, si tú se supone que respetas los términos de la NBA, las reglas y los momentos de negociar, es imposible que en el primer minuto de negociaciones puedas llegar a este acuerdo. Y mi respuesta favorita a todo esto es precisamente la de uno de los implicados, Masai Ujiri, de los Raptors, que vino a decir esto, que os va a hacer bastante gracia seguro, porque a mí me lo ha hecho bastante. Es increíble cómo cada equipo NBA consigue tener un acuerdo cerrado a las 6:02 de la tarde, justo al empezar la agencia libre, ¿verdad? No sé cómo ha podido pasar. Si Ujiri lo dice en forma de broma, yo creo que puedo ser menos delicado y decirlo directamente. El tampering, tal y como funciona a día de hoy, es una tontería, es una estupidez, porque no funciona, porque las franquicias siguen negociando, siguen haciendo acuerdos y las multas tampoco es que sean la gran cosa. Estos cambios de leyes que hemos comentado antes vienen hace un par de años, en la agencia libre de 2019, donde durante la primera hora Wojnarowski en Twitter publicó como 400 fichajes, traspasos, movimientos y locuras, porque básicamente todo o casi todo estaba acordado de antes. ¿Qué pasó? Que esta imagen a la NBA no le hizo mucha gracia, porque a ver, si tú se supone que puedes negociar a partir de este día y cuando llega este día ya está todo negociado, te has saltado las normas, no hay que engañarse.
La cosa es que subieron las multas, ahora se pueden suspender contratos, traspasos, expulsar a gente, se pueden hacer muchas cosas, pero a la hora de la verdad, en 2020 ya pasó y en 2021 ha vuelto a pasar. ¿Son más delicados? Sí. ¿Ha funcionado? No. La única cancelación real y preocupante fue la de Bogdanovic a los Bucks y porque es algo que la franquicia de los Kings negoció sin contar con el jugador que se mosqueó y filtró todo esto. Con plena honestidad, una multa de 10 millones de dólares a una franquicia que es mega millonaria, te da igual. De hecho, en caso de algunos traspasos es posible que la venta de camisetas pueda pagar esa multa. Imaginad el nivel. Después, despedir ejecutivos o suspender rondas del draft o castigos un poco más duros, ¿no? Es un problema porque cambias los ritmos de la franquicia como despidas a alguien importante. Le metes un palo a la franquicia que es bastante grande, merecido seguramente, puede ser, pero que es un trastoque de planes bastante grande. En el caso de rondas del draft, lo mismo para futuras negociaciones y en definitiva, que son castigos que puedes aplicar, sí, pero no se están aplicando. Y es que imaginaos que yo que sé, que ahora Lowry no va a pasar, pero le dijese, no, tu contrato está anulado, vuelve a Toronto. Toronto se encuentra con un marrón que no quiere tener y Miami se queda sin un jugador que evidentemente quería tener y el jugador estaba de acuerdo. Y luego, y esto es lo que más me importa, el tampering siempre ha existido. Pero hoy, en 2021, con los medios de comunicación que tenemos, con las maneras de comunicarnos entre nosotros, es todavía más grave porque hace 40 años no podías mandar un WhatsApp, no podías mandar un mensaje, no podías ponerte en videollamada, quiero decir. La cuestión es que ahora sí, controlar todo eso y medir qué hace cada jugador, cada agente libre, cada persona involucrada en una franquicia NBA, pues por lo que sea, bastante difícil. Se ha investigado el caso de Lowry y de Ball, pero ¿por qué no la llegada de Westbrook a los Lakers cuando reconocieron que llevaban bastante tiempo hablándolo? Y pongo el caso de LeBron porque reconocieron abiertamente que llevaban más de un mes hablando de ese posible traspaso. Según el tampering, un jugador de otro equipo, y sobre todo según las normas de 2019, un jugador de otro equipo no puede pedirle a otro que fuerce su traspaso y que mire a ver si se pueden juntar. Y LeBron abiertamente reconoció esto. Pero ya no solo ellos, vámonos con Durant e Irving, dos tíos que reconocieron que llevaban meses, pero meses desde antes del All-Star, hablando de juntarse en los Nets la siguiente temporada. Por eso digo que es una tontería, porque tú no puedes controlar de manera restrictiva a todos los jugadores, a todos los agentes libres, a todas las estrellas NBA, porque no tiene ningún tipo de sentido, que son colegas, que hablan entre ellos, y si no hablan con un móvil, ¿cómo lo controlas? Y como creo que es imposible controlar todo esto, la NBA además tiene otro problema, y es que está jugando a dos bandas. ¿Por qué castigas o investigas a Miami o investigas a Chicago y no investigas a los Lakers? ¿Por qué no investigas a los Nets? ¿Por qué no investigas a todas las franquicias? Si básicamente estás viendo que es que el tampering sigue existiendo, no puedes tener una doble vara de tú me caes mal, te investigo, tú me caes bien, no pasa nada, porque el tampering existe. Quiero decir, es un problema grande de moral directamente, de simplemente decir tú sí porque me caes bien, tú no porque me caes mal. También es cierto que puedes ponerte al estilo hermano mayor y controlar los móviles, llamadas, conversaciones de todo el mundo y aún así, dejando la privacidad completamente de lado, no tiene ningún sentido. La NBA podría ponerse en modo policía total e investigar todas las llamadas, videollamadas, WhatsApps, aplicaciones que usen, Snapchat, lo que te dé la gana. Que sí, podrían hacerlo con los más de 500 jugadores, con los cientos de ejecutivos de cada equipo. ¿Tiene algún tipo de sentido? No. ¿Respeta eso la privacidad? Tampoco. Y luego lo que me interesa, ¿cómo controlas una reunión privada, por ejemplo, donde no haya móviles? ¿Cómo controlas lo que sucede en un vestuario? ¿Cómo controlas la convocatoria de Estados Unidos y ese vestuario donde se juntan muchas de las estrellas de la NBA? No puedes, no se puede. Y como no se puede, no hay manera de controlar el tampering. Porque sí, puedes ver unas cosas, puedes darte cuenta de otras, o simplemente puedes asumir que sucede y ya está, que esta es la NBA moderna, que ya pasaba antes, de nuevo lo digo, y ahora se da más este fenómeno, pero es que no tiene respuesta. Con las medidas restrictivas, lo que la NBA ha conseguido, entre comillas, es que no se anuncie todo en el primer minuto, pero es una cuestión de imagen, no de que de verdad se estén respetando los tiempos. Y en parte es porque la agencia de 2019, como he comentado antes, fue un dolor porque Wojnarowski soltó todo lo que iba a suceder, mostrando que ya estaba todo negociado. Y honestamente, a mí lo de poner multas más altas o posibles despidos o cancelaciones de contratos y traspasos que no suceden, me parece un formalismo, una cosa muy bonita sobre el papel, que lo único que busca es tener una imagen diferente, porque efecto real no tiene. A mí me da igual que un movimiento, que un fichaje se anuncie el día 2, que el 4, que el 6, si lleva negociado desde un mes antes. Aquí tienes el problema. Creo que esto no se puede controlar tampoco, no hay manera de supervisarlo. Un agente libre puede hablar el mes de antes con LeBron, con Kevin Durant o con Joel Embiid o con quien nos apetezca y decirle, oye,
pues voy a firmar por tu equipo. Y ya está, el resto se aguantan y es porque quiere jugar con X jugador, porque quiere ir a cierta ciudad o lo que sea. Pero eso viene pactado de antes y seguramente pactado y hablado con la gente de antes. Por eso el tampering es incontrolable, porque es que es imposible de verdad tener a todo el mundo supervisado 24/7 viendo con quién hablan, cómo hablan, en qué términos, de qué están hablando del futuro, porque es enfermizo y los propios jugadores, por ejemplo, se negarían. Pero entonces, ¿por qué se sigue manteniendo? ¿Por qué seguimos con el tampering y se siguen subiendo las multas y los castigos, aunque luego tampoco se ejecuten demasiado bien? Pues en teoría, uno de los argumentos no escritos es para que los jugadores, sobre todo ya eliminados de los playoffs, no se vean afectados por posibles rumores, movimientos de traspaso y puedan tener vacaciones tranquilas por un lado, y en el caso de jugadores que sigan por ahí, pues que estén tranquilos y que no estén envueltos en rumores. Y en cierto modo tiene sentido porque un posible traspaso puede provocar que el jugador, de manera razonable, no tenga la cabeza donde la tiene que tener. Y aún así, este es un argumento que en lo personal me cojea bastante porque si a ti te van a traspasar, tú te ves envuelto en rumores bastante antes, no es de un día para otro, salvo que seas de verdad un Mindundi al que hay que encajar salarialmente. Quiero decir, si una estrella, si un jugador de segundo nivel se ve involucrado en un traspaso, ya os digo yo que tiene rumores bastante tiempo. Y bueno, que al final lo que comentaba, ya por ir cerrando el vídeo, es una cuestión de imagen antes que de aplicación real. La NBA no puede prohibir que los jugadores hablen con los jugadores, que son los que negocian estas cosas casi siempre, más que las franquicias o los agentes. Sí, estos también influyen, pero es el jugador quien dice, oye, vente a jugar conmigo. Y generalmente funciona, generalmente es el caso. Luego se acuerda con la franquicia, se negocia el contrato, el posible movimiento, pero vamos, que la influencia mayor es de jugador a jugador y esto no hay manera humana de controlarlo, es imposible. Y eso que ahora mismo las franquicias y jugadores están obligadas a firmar cada año que ellos no han hecho tampering y que se portan muy bien y que cumplen todo de manera legal. Pero vaya, que por un lado a veces te investigan y como mucho te llevas una multa, luego directamente no te investigan en muchos casos, pero es que encima si reconoces que lo has hecho mal, que has hecho tampering y tampoco te investigan, ¿qué tipo de sentido tiene? Quiero decir, a Durant y a Irving seguramente tendrían que haberlos investigado. A LeBron, tras las declaraciones de firmar con Westbrook ese posible traspaso meses antes, pues también, y sin embargo no ha pasado nada. ¿Por qué? Ah, no se sabe, porque es esa doble vara de medir que no tiene ningún tipo de sentido. Y por eso, a día de hoy, el tampering ni funciona, ni funcionará aunque les pongan 1.000 millones de multa, porque no tiene sentido. Es curioso este tema, la verdad, ya vamos a cerrar el vídeo, pero lo último que tengo que decir es que es gracioso ver a la NBA peleando contra algo que no hay manera de parar porque se escapa completamente a su control. ¿Yo qué queréis que os diga? Es imposible tener controlados a LeBron, a Durant, a Harden, a Irving, a toda la gente que se os ocurra superestrellas, porque unos entre otros hablan, negocian y acuerdan cosas, quiero decir. Es imposible, por eso me hace tanta gracia que la opción sea subir el castigo en lugar de plantearse que ya no tiene sentido a día de hoy y que esta es una cosa incontrolable, que es que no hay manera. Dicho esto, poco más. Si queréis seguir al día con la NBA, queréis tener mucho más contenido, suscribíos al canal, que bueno, siempre vienen cosas. Si no son rumores, son traspasos, si no análisis, si no otro tipo de vídeos. Pero bueno, al final aquí tendréis de todo. Y nada, que nos vemos bien pronto. Me podéis seguir en las redes sociales, en Twitter y en Instagram, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima.